Dentro de las sombras eternas del pasado, una telaraña cuelga su seda, atrapando secretos con el amanecer de una era iluminada. Esos tejidos que hormiguean ahora pueden deshacerse, revelando los elementos que antes estaban protegidos de la amenaza de la comprensión. Número 10. Por décadas, el montículo de conchas Tsukumo fue conocido por los habitantes de Kasalka, prefectura de Okayama, Japón. Muchos pasaban junto a él sin pensarlo dos veces. La humanidad aún no se sentía intrigada por las tentaciones del conocimiento. No sería sino hasta 1860, cuando unos obreros que trabajaban en un proyecto de construcción de un terraplén redescubrieron el montículo y lo pusieron en la mira de la academia. Se realizó algo de investigación en el sitio, pero realmente no surgió nada significativo de ello. La primera excavación de Tsukumo no se realizó hasta 1915, 55 años después. Desde entonces, los investigadores han removido el polvo que ocultaba los restos de una sociedad olvidada. A través de excavaciones y análisis, se determinó que el montículo databa del período Jōmon, aunque la datación de esta era incierta, siendo la fecha más antigua asignada el 10.500 a.C. La cultura se caracterizaba principalmente por la cerámica con patrones de cuerda y la presencia de herramientas de hueso en muchos de los sitios. Del montículo de conchas, los investigadores recuperaron 170 esqueletos humanos que serían restos de la primera gran cultura prehistórica de Japón. Cada individuo había sufrido un destino único, pero ninguno fue tan particular como Tsukumo número 24, quien encontró su muerte prematura entre 1370 y 1010 a.C. Entre la tierra y otros cuerpos, había el fósil encorvado de un hombre adulto que destacaba entre los demás. Debido a la gravedad de sus heridas, había una gran cantidad de lesiones traumáticas cicatrizadas, la mayoría del esqueleto. En la escena faltaban una mano izquierda y una pierna derecha, mientras que su pierna restante fue removida y colocada encima de él, con el pie apuntando hacia la cabeza. La pierna también había sufrido daños severos. 790. Profundas heridas dentadas adornaban su brazo, abdomen y pecho. Esto, junto con el grave daño en pelvis, pierna, hombros y brazo, evidenció que algo violento causó su muerte. Intrigados por la gravedad de las heridas, los investigadores intentaron determinar su causa. Debido a que la víctima fue enterrada en un cementerio comunitario, estaba claro que su destino no había sido una ejecución intencional por parte de los líderes de este grupo. Él también era el único con ese tipo de heridas enterrado ahí, así que tampoco se trató de un ataque sorpresa de un grupo rival. Desconcertados, los expertos trajeron ataques descubiertos previamente del mismo periodo, pero ninguna de las armas coincidía. Las incisiones en forma de UI, marcadas, sugerían que se había utilizado una hoja de metal afilada, pero no existían armas así en ese periodo. Entonces, la inquietante revelación llegó después de que los expertos analizaron más de cerca los reportes actuales de ataques de tiburón y a sus víctimas. Encontraron algunas similitudes estremecedoras. Siguiendo su intuición, los investigadores y científicos profundizaron y el misterio del destino de Tsukumo no 24 empezó a aclararse. Cuanto más investigaban, más pistas encontraban para respaldar su teoría. Las marcas de ataque parecían ser consistentes con las hechas por tiburones tigre o tiburones blancos, dado que ambos dominan las aguas de Japón. Fueron considerados los candidatos más probables. Antes de este descubrimiento, la víctima más antigua conocida de un ataque de tiburón era casi 1000 años más joven. Esta conclusión al misterio consolidó la posición del número 24 en los libros de historia, ya que fue nombrado la víctima mortal de ataque de tiburón más antigua conocida en la historia. Número 9. Las civilizaciones antiguas aprovecharon la tendencia natural de la paloma mensajera a regresar a casa y sus habilidades extraordinarias. Más tarde, esos mismos instintos les darían a estas aves un lugar importante en los libros de historia. Durante milenios se usaron para la comunicación militar, el periodismo y el envío de cartas personales a través de países, aunque esto se documentó durante siglos. Nadie sabía cómo estas aves regresaban a sus palomares, incluso al ser liberadas en lugares desconocidos y lejanos.
Intrigado por el arte de la navegación, el profesor William T. Keaton de Cornell y sus colegas se propusieron investigar las habilidades de estas palomas. Su proyecto comenzaría en 1968 y continuaría hasta 1987, durante el cual se presentarían más misterios. Keaton llevaría a miles de palomas mensajeras con palomares ya establecidos a diferentes lugares en el norte del estado de Nueva York. En cada lugar serían liberadas y Keaton seguiría su asombroso regreso a casa. Y en su mayoría, las palomas mensajeras eran excelentes navegantes y partían en la dirección correcta, llegando a casa casi siempre durante la travesía. Una ruta en particular presentó un problema. Era un tramo de 74 millas que iba desde Jersey Hill de regreso a su palomar en Cornell. Solo 10 de las palomas que hicieron este viaje lograron regresar a casa. Sin embargo, las 900 palomas restantes desaparecerían. Esta misma ruta se usó varias veces, con el mismo resultado cada vez. Nadie sabía por qué de repente se perdían en esta ruta. En las otras no habían tenido éxito. Publicado en el Journal of Experimental Biology, el Dr. Jonathan Hagstrom, del Servicio Geológico de los Estados Unidos, presentó la respuesta. Tras descubrir que el mapeo acústico con sonido infrarrojo otorga a las palomas mensajeras su habilidad de navegación, se cree que el sonido de baja frecuencia, inaudible para humanos, proviene de vibraciones en la superficie terrestre, originadas en el océano profundo. Estas vibraciones se utilizan posteriormente como una señal de orientación, pero están sujetas a cambios. Cuando se realiza incluso la más mínima alteración en las condiciones atmosféricas, este pequeño cambio obliga al infrasonido a moverse más alto en la atmósfera. Y como resultado, las palomas no pudieron navegar y se perdieron. El 13 de agosto de 1969, aunque hubo un cambio en el clima que pasó desapercibido, Hagstrom descubrió que ese día ocurrió una cizalladura del viento o inversión de temperatura en la troposfera, la capa atmosférica más baja y densa. Esto provocó la refracción del sonido que permitió que viajara de regreso a Jersey Hill ese día y solo ese día. Solo en ese momento en particular, las aves pudieron usarlo como una señal para navegar de regreso a casa. Número 8. Es 19 de mayo de 1780. Es por la mañana en Nueva Inglaterra, el sol cuelga en el cielo y los residentes comienzan su rutina diaria. Pero justo cuando pensaban que les esperaba otro día normal, la oscuridad detuvo sus planes, literalmente. A mitad de la mañana, el cielo se tornó de un tono amarillo de advertencia y la oscuridad descendió. Los animales huyeron cuando la luz se apagó, buscando refugio, mientras los residentes encendían velas y se arrodillaban para rezar, creyendo que había llegado el fin del mundo. Para la hora del almuerzo ya era de noche otra vez y nadie sabía por qué. La ausencia de predicciones meteorológicas sofisticadas y de científicos llevó a la histeria. La gente se despedía de sus seres queridos y el caos reinaba en lo que se pensaba que era el día del juicio final. Por la tarde, el cielo volvió a verse y la paz regresó. Los residentes entendieron que el fin del mundo no había llegado. En los siglos siguientes, la historia del día oscuro de Nueva Inglaterra seguiría cautivando a historiadores, científicos, investigadores y curiosos del misterio. Sin respuestas inmediatas para explicar lo que ocurrió aquel día extraño, 228 años después, la historia estaba dominada por nada más que teorías. Algunos sugirieron que una erupción volcánica oscureció el cielo o que fue un meteorito, mientras otros propusieron ideas más siniestras. En 2008, investigadores de la Universidad de Missouri se unieron para resolver un antiguo enigma consultando relatos escritos. Descubrieron que ese mismo día, hasta en Canadá, estaba ocurriendo otro evento angustiante. Había incendios forestales masivos arrasando la región, quemando los bosques y reduciendo las casas a cenizas. Al estudiar relatos y los anillos de los árboles dañados por el fuego, se dieron cuenta de que el oscuro día de Nueva Inglaterra en realidad fue causado por columnas de humo de los incendios forestales en Canadá. Número 7. En los años 80, durante el auge de Garfield, una plaga misteriosa se extendía por Bretaña, Francia. Un rostro naranja, retorcido en una sonrisa burlona, dominaba el tramo de la costa. El rostro era el de Garfield. Fue convertido en un teléfono fijo como mercancía. Los cables, teléfonos y el cuerpo del felino amante de la lasaña estaban cubiertos de arena.
Los lugareños se los encontraban con frecuencia y cada vez que veían uno, lo recogían y lo tiraban o lo convertían en un recuerdo. Con el tiempo, se notó que nadie quería más de esos teléfonos fijos rotos traídos por el mar. Se enviaron teléfonos y equipos para limpiar playas tras el desastre. En pocos días, la playa quedó limpia de todo lo de Garfield, pero al día siguiente reaparecieron. La cara del gato naranja asomaba desde su media tumba de arena con su sonrisa burlona, como diciendo, «No te vas a deshacer de mí tan fácilmente otra vez». Los limpiadores de la playa comenzaron su misión, limpiando con éxito la costa, desechando o destruyendo los teléfonos, pero sus esfuerzos fueron en vano. La mercancía había regresado. Durante los siguientes 30 años, este patrón se repetiría, convirtiéndose en un misterio desconcertante. La contaminación se estaba volviendo una molestia visual y no se podía determinar la fuente de los teléfonos de Garfield. Eventualmente, el problema se volvió demasiado grande y captó la atención de un grupo ambientalista, con la esperanza de averiguar de dónde provenían los objetos y ponerle fin al problema. El grupo teorizó varias posibilidades, incluyendo la idea de que tal vez un contenedor de carga perdido se había asentado en el fondo del mar, liberando cientos de Garfields y potencialmente contaminando todo el ecosistema marino. A pesar de los muchos esfuerzos, no había señales de que el misterio terminara pronto. Y el grupo, junto con la gente de Bretaña, se vieron obligados a soportar la plaga de Garfield. Entonces, de manera totalmente inesperada, en 2019, el misterio finalmente sería resuelto. Tras el informe de la contaminación durante la campaña de alerta de contaminación, un agricultor local, René Morbin, se presentaría con la información que pondría fin al misterio. Se puso en contacto con la líder del grupo ambiental local y se reunió con ella en la playa. Explicó que en los años 80 la curiosidad por los teléfonos naranjas de la costa lo impulsó. Siguiendo una noticia importante, él y sus hermanos investigaron la situación. Morbin contó que subieron la zona rocosa de la playa buscando el origen del enigma y lo hallaron. Escondido en lo profundo de la grieta de una cueva marina, había un contenedor metálico de envío con caras de Garfield de color naranja brillante esparcidas a su alrededor. Morbin llevó a los investigadores a esa misma cueva, y ahí estaba la fuente de un misterio de 30 años. Número 6. En la búsqueda de avanzar toda nuestra sociedad, grandes individuos del pasado se propusieron inaugurar nuevos desarrollos y abrir el camino hacia un mejor futuro. No nacimos con aviones, autos o barcos. Alguien tuvo que hacer las primeras incursiones en estos esfuerzos y muchas veces se sacrificaban en el proceso. Este sería el caso no intencionado pero definitivo en 1897, cuando los globos aerostáticos sirvieron como precursores de las aeronaves modernas. El 11 de julio de ese año, Salomón Augusto, André Knut Frenkel y Niels Strindberg, 3 exploradores suecos, abordarían el Águila, un globo de hidrógeno, con la intención de volar sobre el Polo Norte desde Svalbard hasta Canadá o Rusia. Desafortunadamente, ninguno de ellos ni el globo regresarían. La expedición al Ártico estaba condenada, ya que André ignoró muchas señales de advertencia. Era esencial para un viaje seguro la capacidad de dirigir el globo hasta cierto punto. Sin embargo, su técnica de la cuerda de arrastre resultó ineficaz. Aún peor fue el hecho de que el Águila le fue entregado a André directamente por los fabricantes sin pruebas suficientes. Después de solo 2 días, el globo de hidrógeno caería y el destino y paradero de los exploradores serían un secreto, conocido solo por el hielo. Durante 33 años, la expedición ártica en globo de André solo fue leyenda, relato ficticio y cuento de advertencia, un misterio que duró décadas. En agosto de 1930, el suspenso terminó, pero no fue un final feliz. Después de ese mes, un grupo de cazadores de morsas de Noruega partió en su expedición a la isla de Vitoya, extensión rocosa de 250 millas cuadradas de hielo al noreste del archipiélago ártico de Svalbard. Mientras el grupo escalaba rocas dentadas y cruzaba el hielo resbaladizo, encontrarían algo inesperado sobresaliendo de la blancura. Era un bote, o al menos los restos de uno. No muy lejos, encontrarían 2 cuerpos pertenecientes a hombres. Un mes después, otro equipo fue a la zona y halló a un tercer individuo. Dentro del área, los investigadores comenzaron a recolectar varios objetos esparcidos por ahí.
Entre los artefactos había una variedad de diarios cuyas entradas detallarían una experiencia realmente angustiante. Gracias a las descripciones y fotos tomadas por Strindberg, el misterio se resolvió. El águila logró volar libre durante poco más de 10 horas y otras 40 horas de subidas y bajadas, y de vez en cuando chocando contra el hielo. La acumulación de humedad en el globo se volvió insoportable y se estrelló. Pero el impacto no fue suficiente para matar a los exploradores. En ese momento, sobrevivieron al choque y empacaron sus provisiones en trineos. Había un depósito de recursos previamente establecido en la tierra de Franz Joseph, que se convertiría en el siguiente destino para los aventureros que ahora estaban varados. Avanzaban hacia el este, pero el hielo los hacía retroceder al oeste. No estaban avanzando en su empeño, y pronto se dieron cuenta de que no estaban bien equipados para soportar el clima al que ahora se veían obligados a enfrentar. No tenían ropa abrigadora y los trineos eran muy pesados para el hielo mientras avanzaban. Cada vez más provisiones eran descartadas para aligerar la carga, y recurrieron a cazar animales salvajes para alimentarse mientras eran arrastrados hacia el suroeste. En ocasiones, según los diarios, tenían que arrastrarse sobre manos y rodillas para atravesar el terreno traicionero e implacable. Una placa de hielo plana servía de embarcación para montar su campamento mientras derivaban hacia Vitoya al llegar a tierra. En pocos días, todos sucumbirían ante los elementos. Frenkel fue el primero y quedó medio enterrado en la nieve. Strindberg, su última anotación, que data del 5 de octubre, se cree que fue el segundo en fallecer. André escribiría su última anotación 2 días después. Fue encontrado sentado erguido contra una roca, con el diario en la mano y el rifle a su lado. Número 5. La pandemia de gripe de 1918, llamada gripe española, fue uno de los eventos médicos más mortales, causando unas 50 millones de muertes en el mundo en su primer año. Durante décadas, la causa y la gravedad del virus siguieron siendo un misterio. Se acepta que los primeros casos surgieron en un campamento del ejército de Estados Unidos, en Kansas, en marzo de 1918. La Primera Guerra Mundial, el hacinamiento, el movimiento de tropas y baja inmunidad facilitaron la propagación del virus. La censura gubernamental empeoró la situación al minimizar el brote, y para julio, el virus parecía haber mutado, volviéndose letal incluso para adultos jóvenes sanos. Los científicos no tenían los medios para estudiar el virus antes de que se documentaran los últimos casos en 1920 y no quedaron muestras sobrevivientes. El primer avance comenzó en 1951, cuando el microbiólogo John Holton intentó exhumar y revivir el virus a partir de un pulmón preservado en una fosa común en Alaska, pero no tuvo éxito. En 1997, Holton volvió a la fosa. Tras leer un artículo del patólogo Jeffrey Taubenberger, quien secuenciaba el virus, Holton le envió una muestra de pulmón preservada en el permafrost. El misterio finalmente se resolvió en 2005 cuando Taubenberger y su equipo usaron una máquina de reacción en cadena de la polimerasa para analizar el tejido. Descubrieron que la gripe española surgió directamente de la gripe aviar H1N1, pasando de aves a humanos sin huésped intermedio. Demostrando que esto no siempre es necesario para una pandemia, los expertos advirtieron que la gripe aviar actual H5N1 podría causar una masacre si muta. De manera similar a la cepa de 1918. Número 4. El Horace Lawson Hunley, el primer submarino de combate exitoso del mundo, se hundió misteriosamente el 17 de febrero de 1864, después de hundir con éxito al bloqueador de la Unión Estados Unidos Housatonic frente a Charleston, Carolina del Sur. 8 tripulantes confederados perecieron y la nave estuvo perdida por más de un siglo. Cuando finalmente fue recuperado en el año 2000, la tripulación fue encontrada pacíficamente sepultada, lo que profundizó el misterio de su hundimiento, ya que no había evidencia de trauma ni intentos de escape. En 2017, después de 3 años de investigación, la ingeniera biomédica de la Marina de los Estados Unidos, Raquel Lance, resolvió el caso sin examinar físicamente el submarino, descartando inicialmente la asfixia y una bala perdida. Lance planteó la hipótesis de que una onda expansiva provocada por el propio torpedo del Hunley había acabado instantáneamente con la vida de la tripulación.
Al modelar la explosión, determinó que la onda expansiva se infiltró en el interior, dejando a los hombres muertos sin lesiones evidentes. Un efecto similar al choque de un auto, pero en la superficie pulmonar de los hombres. Este descubrimiento finalmente explicó la muerte pacífica y la repentina desaparición del Horace Lawson Hunley. Número 3. Uno de los misterios más conocidos de la historia es el colapso de la civilización maya. Una combinación de factores complejos llevó al declive de la civilización, como lo demuestra el abandono de varias ciudades. A lo largo de los años han existido teorías predominantes, desde guerras internas hasta brotes de enfermedades y degradación ambiental. Aunque todos estos factores pudieron contribuir al colapso maya, otra causa pudo haberse revelado recientemente. A través del misterio de la ciudad maya abandonada de Tikal. Tikal fue un centro ceremonial para esta antigua civilización ubicada en las tierras bajas del sur. Aquí se construirían grandes pirámides y templos durante su último periodo formativo. La ciudad se volvió aún más importante en el período clásico tardío, con la construcción de plazas y palacios y el florecimiento del arte maya. Pero para 1900, Tikal estaba en gran parte abandonada, su núcleo urbano vacío y sus ruinas reclamadas por la selva, solo para ser redescubiertas siglos después. Durante los últimos 100 años, arqueólogos y antropólogos han estado tratando de averiguar qué le sucedió a los mayas, con cierto enfoque en el abandono de Tikal. Hasta donde podían decir, el suelo alrededor de la ciudad era increíblemente fértil, lo que lo convertía en un lugar ideal para la agricultura. La escasez de alimentos no fue la causa de su abandono. También había varios depósitos de agua situados muy cerca, uno cerca del templo y otro cerca del palacio. El agua tampoco era escasa. Siguiendo la teoría de la enfermedad, los expertos comenzaron a analizar el suelo de nuevo, buscando pistas, algún virus o bacterias dañinas. En 2020, los arqueólogos finalmente lograron un avance en el caso, con el descubrimiento de mercurio. No solo en el suelo, sino también dentro de los mismos depósitos de donde los mayas obtenían su agua. Pero ¿de dónde venía y por qué se había acumulado tanto en el sedimento? Se encontraron concentraciones más altas de mercurio en las fuentes de agua, lo que se convirtió en el enfoque de la investigación. No pasó mucho tiempo antes de que finalmente se encontrara la fuente de la toxina. Los mayas, una civilización decorativa, usaban muchos tintes diferentes derivados de los recursos de la tierra. Uno de esos tintes, un pigmento rojo con mercurio, se usaba en las paredes de los templos. Los investigadores descubrieron que durante las lluvias intensas, la pintura podía desprenderse y viajar hacia los cuerpos de agua cercanos, contaminándolos y convirtiéndolos en una gran bebida tóxica. A la mezcla ya mortal se le sumaba el ingrediente extra de las cianobacterias, que también se encontraban en los reservorios, lo que provocaba floraciones de algas azul verdosas. Las toxinas producidas aquí pueden causar daños graves en el hígado y problemas neurológicos, y fue la contaminación de los canales de agua lo que desencadenó una reacción en cadena. Número 2. La Guerra Civil fue un evento histórico envuelto en misterio durante mucho tiempo. Está la historia del oro confederado perdido, las heridas que brillan y los relatos de fantasmas de Gettysburg. Entre estas historias extrañas que dominaron la época, hubo otro fenómeno médico inexplicable que no solo fue inquietante en ese entonces, sino que su solución fue igual de escalofriante. Era el misterio de la extraña picazón del ejército. Durante la guerra, soldados confederados y de la Unión tuvieron que soportar otra plaga, además de los horrores del conflicto. La picazón del ejército era angustiante, aunque parece solo una picadura de mosquito, tenía más síntomas que solo comezón. Este padecimiento era ardiente, muy doloroso y a veces enloquecedor. Los soldados eran obligados a entrar en batalla con las manos tan hinchadas que sus dedos quedaban separados entre sí y eran tan dolorosas que no podían sostener ni tocar nada. Llagas y ampollas amarillas se alojaban en cualquier grieta que encontraran, supurando o volviéndose costrosas y duras. A medida que avanzaba la guerra civil, también lo hacía la comezón. Se convirtió en una epidemia en el Valle del Potomac en 1862 y en Virginia 2 años después. Tras la guerra, los soldados al volver a casa propagaron la comezón entre civiles. Sin embargo, los brotes tras la guerra duraron poco y para 1867 la comezón del ejército desapareció misteriosamente, dejando que sus causas siguieran eludiendo a los médicos.
la epidemia seguiría siendo un misterio inquietante durante más de un siglo, hasta que los investigadores, decididos a resolver el enigma, finalmente llegaron a una conclusión. Al releer las anotaciones del personal médico sobre el error y analizar fotografías de la epidemia, los expertos finalmente llegaron a su conclusión. En 2006, sus esfuerzos culminaron en un diagnóstico final. La picazón del ejército fue un caso aterrador de epidemia. La sarna es una infestación cutánea contagiosa por pequeños ácaros. Estas criaturas se introducen en la piel, causando picazón y erupciones. Los soldados que sufrían de esta infección se rascaban y pellizcaban las áreas afectadas, lo que resultaba en infecciones secundarias que provocaban llagas hinchadas y supurantes. La idea de la sarna también solo era una teoría en ese entonces, pero al final fue ignorada y muchos quedaron sin tratamiento. El regreso de los soldados, quienes ahora podían bañarse y asearse, finalmente los libró de la infestación. Muchos también recibieron tratamiento para una dolencia que los observadores médicos solo podían suponer. Número 1. En 2004 y 2005, una excavación arqueológica desenterraría un antiguo misterio. La excavación en un cementerio de York, Inglaterra, llevó a los arqueólogos a un hallazgo inesperado y muy perturbador. En el cementerio había 80 individuos, casi todos eran hombres. Cada uno de ellos había sido víctima de una muerte violenta, con 46 cuerpos sin cabeza. Curiosamente, la decapitación fue realizada con cuidado y las cabezas colocadas entre sus piernas o sobre sus pelvis. Los arqueólogos determinaron que el cementerio fue utilizado por los romanos en los siglos II y II. Primero, al principio surgieron muchas preguntas, especialmente al descubrir que solo 18 víctimas nacieron en York y el resto en Gran Bretaña y Europa continental. El misterio sobre la naturaleza de sus entierros también persistía, pero el mayor enigma de todos era la gravedad de las heridas que presentaban sus huesos. Desde el hallazgo se sabía que estas personas vivieron de forma violenta, pero se desconocía la causa de su muerte y las lesiones en sus huesos. Hasta 2010, un análisis adicional de estos hombres decapitados resolvió finalmente un misterio duradero. Estos hombres no eran simplemente romanos que se habían establecido en York, aunque reducidos a formas sólidas de calcio. Estos hombres habían llevado una vida intrigante como gladiadores romanos. Fue esta conclusión la que permitió a los investigadores responder las preguntas que rodeaban su destino y las graves heridas. Los gladiadores eran luchadores profesionales en la antigua Roma. Divididos en varias clases, provenían de diversas fuentes, la mayoría de los cuales eran esclavos o criminales. Esto explicaría que el ácido desoxirribonucleico sugiera que una gran parte de los cuerpos de York no eran romanos, sirviendo. Un recordatorio contundente de la época es el Coliseo, la misma arena donde los gladiadores luchaban contra sus oponentes, aunque también había peleas entre gladiadores. La mayor parte del tiempo, la naturaleza retorcida del entretenimiento recurría a algo mucho más brutal. Con el tiempo, incluyeron animales exóticos que eran arrojados a la arena para pelear contra un humano. Los líderes podían elegir entre muchos leones, tigres, osos, elefantes y hasta cocodrilos. Es obvio cómo terminaría la mayoría de estas peleas, lo cual ahora es evidente por los gladiadores romanos decapitados de York. Esas graves laceraciones óseas que decoraban a los hombres eran el resultado de feroces batallas con bestias salvajes. Si los luchadores no morían al instante antes de retirar al animal, quedaban heridos y agonizando sin posibilidad de recuperarse. Así, en un acto de misericordia, serían decapitados y posteriormente enterrados como guerreros y artistas. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, asegúrense de darle like. También recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse nuestros próximos videos. Soy Top 5 Desconocidos y nos vemos en el próximo video.